Listo, muy buenos días para todos y para todas. Estamos en esta sesión de trabajo con el Ministerio de Trabajo, donde ustedes precisamente y de la mano también de la universidad y de este aliado como el Ministerio, queremos que de primera mano conozcan pues el impacto que ha tenido el cambio en la reforma laboral frente a todo el proceso de vinculación que acá nos compete a todos con el tema de vinculación de estudiantes en prácticas y pasantías. Sabemos que vienen muchos cambios para todos, entonces queremos que desde la universidad también vean que cuentan con este apoyo para que ustedes se les facilite el trabajo desde su rol, desde cada una de las entidades, que entiendan de pronto un poco las dinámicas en que nos afectan, en que no. Obviamente sabemos que podrán llegar otras a futuro, pero que de primera mano podamos estar todos alineados frente a los procesos de vinculación y legalización de prácticas y pasantías que arrancan prácticamente ya el próximo mes para los estudiantes que iniciarán su proceso a partir del 2025-1. Entonces, pues hoy desde el Ministerio de Trabajo nos acompaña Ligia Carrero Monroy, quien es doctora en Derecho de la Universidad de Barcelona en España. Tiene un magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y especialista en Derecho del Trabajo. Ambos títulos de la Universidad Nacional de Colombia. También es abogada de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia. Ha estructurado toda la normatividad de prácticas laborales en Colombia desde el Ministerio del Trabajo y actualmente se desempeña como asesora de formación y migración de la misma entidad. Entonces, Ligia, aquí tienes a todos nuestros aliados estratégicos para que obviamente nos puedas contar un poco de estos cambios que nos impactan frente a la vinculación de estudiantes en prácticas y pasantías. Muchas gracias. A ti, Línea, todo el equipo de la Universidad Rosario, muchísimas gracias pues, por convocar este espacio y por permitir que podamos precisamente replicar todo este conjunto de información entre todos los interesados que estamos en todo el tema de prácticas laborales. Digamos, este espacio lo que busca es tener una visión completa de la normativa que actualmente regula las prácticas laborales en Colombia. Y ahora que Lynn lo comentaba, si quieren al final podemos tocar el tema de reforma laboral, aunque es un proyecto de ley, si vale la pena que ustedes sepan un poco lo que puede llegar a ocurrir en términos de vinculación de practicantes en caso de que el texto pase tal cual como está en este momento en Congreso de la República. Quiero confirmar que estén viendo de manera correcta la presentación. Sí, sí, señora. Se visualiza Listo, bien. listo, perfecto. Entonces, lo primero que hay que decir es que hay un Ligia, permíteme un momento. segundo. Es que nos están diciendo que creo que hay mucho ruido de fondo. De pronto, donde tú estás, no sé si de alguna manera se pueda minimizar este. No, no, lastimosamente no, tendría que moverme, pero entonces tendríamos que suspender un momento para yo llevar mi computador. Y no, es que no sé si la sala de juntas esté disponible. Voy a cambiar de audífonos a ver si de pronto ahí nos mejora un poquito, tal vez. Listo, dale, por favor.
Bien, entonces, digamos, hay un primer elemento fundamental que se debe considerar cuando ustedes hagan una revisión de qué normativa es la que aplica para la realización de una práctica laboral en Colombia, y es esto, el Sistema Nacional de Cualificaciones y las 3 maneras de aprender reconocidas en Colombia. Entonces, es importante recordar siempre que, pues, evidentemente existen 3 maneras de aprender reconocidas en Colombia: la vía de cualificación educativa, la vía de cualificación de la formación para el trabajo y la vía de cualificación del reconocimiento de aprendizajes previos. Dentro de estas 3 maneras de aprender, a 2 les aplica regulación de prácticas laborales: a la vía de cualificación educativa y a la vía de cualificación del subsistema de formación para el trabajo. En ambos casos hay regulación de prácticas laborales, ambas emitidas por el Ministerio del Trabajo, pero con alcances diferentes en términos de la ejecución de la actividad formativa. En la vía de cualificación educativa existen, pues, los niveles que ustedes ya conocen de la vía educativa, y la regulación de prácticas laborales aplica desde la educación media, su articulación con la educación técnica y la educación para el trabajo, y lo que viene de ahí para adelante en educación de pregrado y educación de posgrado. Más adelante voy a entrar a contarles un poquito de lo que implica una práctica ordinaria tradicional versus una práctica en formación dual, pero por ahora decir que en esta vía de cualificación en particular existen 2 tipos de práctica laboral y por lo tanto 2 regulaciones importantes frente a la práctica laboral: la práctica laboral ordinaria o tradicional y la práctica laboral en la modalidad de formación dual en los programas de educación superior que tienen ese registro calificado con esa modalidad en particular, ¿vale? Mientras que en el subsistema de formación para el trabajo también existen prácticas, pero esas prácticas en particular están reguladas por la formación dual, y eso implica, digamos, una ejecución de la actividad formativa distinta, con alcances y obligaciones de las partes y estándares de ejecución diferentes. Teniendo eso claro, teniendo eso presente, voy a adelantarme a esto porque es la regulación del sistema de formación para el trabajo, y quiero que nos centremos un poquito en este elemento importante que es las prácticas laborales. Entonces, es importante, muy importante, entender la diferencia entre el concepto de la práctica laboral, el marco jurídico que aplica según la vía de cualificación, como les conté previamente, y después cómo se implementa en esas 2 vías de cualificación distintas esa regulación de práctica laboral. Bien, lo primero que hay que decir que es una práctica laboral, y este cuadro pues ayuda bastante a entender esa dinámica. Existen 2 maneras de aprender: a través del saber de otros o a través del saber que se desarrolla a través de la persona misma mediante la experiencia. Entonces, esas dos maneras de aprender pues están en las prácticas de laboratorio y las prácticas en situación, en el caso de la práctica formativa, que es el segundo espacio que les estaba comentando antes. Aprender a través de la experiencia propia. Entonces, ese aprendizaje de la experiencia propia se divide en esos 2 grupos: las prácticas de laboratorio y las prácticas en situación. La práctica de laboratorio de manera particular se caracteriza porque este tiene elementos artificiales, se ejecutan elementos artificiales, es decir, no reales, y ese segundo grupo se ejecuta en espacios reales, ¿verdad? Entonces, las prácticas de laboratorio y son de observación indirecta y de simulación. Ambas, insisto, en entornos artificiales que se acercan a la realidad, pero pues que no son realidad de manera concreta. En la de observación indirecta, el practicante solamente observa, efectivamente pues su nombre lo indica, pero no participa de la actividad. Y en la práctica de simulación, el estudiante participa en la actividad, acercando a través de mecanismos artificiales ese ejercicio, pero no son mecanismos reales. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque es vital para este ejercicio entender dónde va la frontera de la cobertura de los riesgos que ocurren en la actividad formativa de la póliza estudiantil versus la afiliación a riesgos laborales. Eso es muy importante y por eso estos conceptos, digamos, tienen esa trascendencia. Ahora, en el otro grupo estamos ante las prácticas en situación, y esas prácticas se dividen: las prácticas de observación directa y las prácticas laborales. Las prácticas de observación directa implican que el practicante ya está dentro de un entorno productivo, real y concreto, pero no participa de la actividad. En este caso particular, el practicante no ejecuta ningún tipo de actividad
Simplemente, bueno, ahora, la práctica en situación también tiene otra clasificación que son las prácticas laborales, donde el estudiante ya participa de la actividad de manera concreta dentro de un entorno productivo con un grado diferente de autonomía. En la práctica laboral guiada, el estudiante adelanta una actividad formativa por sí mismo, pero con supervisión permanente, mientras que la práctica laboral autónoma es una práctica que implica la misma conjunto de características en un entorno laboral real por un estudiante con supervisión, pero periódica. Esa es la diferencia entre estas dos prácticas de manera general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las prácticas laborales son las que implican la afiliación y cotización a riesgos laborales, mientras que las demás prácticas implican cobertura a través de la póliza estudiantil, porque es algo, digamos, que se pregunta. Estas prácticas que están en este costado izquierdo, estas primeras tres, no requieren la celebración de contratos de práctica laboral. La práctica laboral, por definición, pues sí requiere la celebración de ese tipo de contratos. Entonces, ¿por qué esto es vital? Porque es importante entender la diferencia entre el fenómeno social y el mecanismo jurídico de regulación. Una cosa es la actividad formativa de práctica laboral que ocurre en toda la educación posterior a la educación media, es decir, educación superior de articulación con la media, técnico laboral, que implica el TDAH y la formación que se imparte también, técnico profesional, tecnólogo, la formación de profesional universitario y la formación de posgrado, maestrías, doctorados, lo que implica, digamos, práctica allí. Especialización también puede que tenga práctica, pero pues eso depende del desarrollo curricular, aunque por los tiempos de formación generalmente no tiene. Ahora, los mecanismos jurídicos de regulación de ese ejercicio formativo que se está adelantando pueden ser diversos. Y aquí es donde voy a demorarme un poquito más. La práctica laboral, entonces, ese conjunto de actividades prácticas que comentaba previamente, se clasifican en diferentes sectores. Importantísimo decir que las prácticas en derecho y las prácticas del sector salud, en docencia y servicio del área de la salud, no están reguladas por el Ministerio de Trabajo. Entonces, todo lo que estamos comentando en este momento no les aplica, bajo unas muy específicas excepciones, muy específicas. La regla general es que no les aplica. Ahora, los demás programas de formación sí tienen regulación del Ministerio del Trabajo y es toda esta que vamos a comentar. Y las prácticas en este caso particular, como les comentaba previamente, se dividen en práctica ordinaria y en práctica en formación dual. La práctica ordinaria como tal puede ocurrir durante la teoría o al finalizar la teoría, depende mucho del diseño curricular o el plan, digamos, de formación que exista en ese caso particular y también varía según la vía de cualificación. Natalie, ¿tiene la manita levantada? Hola, buen día. Sí, señora, quisiera saber si cuando ustedes hablan de acto administrativo se refieren específicamente a una resolución o puede ser una carta de aceptación. Acto administrativo es cualquier manifestación unilateral de la administración que tenga vocación de producir efectos jurídicos. Entonces, de la carta en adelante, digamos, todo eso es regulación. Pero si quieres, déjame un momento, avanzo un poquito y ya yo creo que vas a poder establecer, digamos, que puede simplificar o que puede implicar un acto administrativo en términos contractuales. Entonces, Vale, estos dos tipos de práctica, ¿vale? Esos dos tipos de práctica, entonces, tienen una regulación diferente en términos de cómo van a ejecutar la actividad formativa y las obligaciones de las partes, ¿sí? La práctica en formación dual implica un carácter coformativo de la empresa que va de aspectos tan variados como el diseño curricular, la supervisión de la actividad formativa, la designación de un tutor para que adelante el seguimiento o la supervisión del practicante y su acompañamiento en las etapas primarias pues de la formación, la, digamos, ejecución de la actividad formativa, su evaluación basada en evidencias y todo lo que implica la formación dual en sí misma, pero insisto, eso ocurre en la vía de cualificación educativa para los programas con registros calificados duales, que generalmente o hasta ahora pues solamente han sido ejecutados pues por universidades que tienen bastante experiencia en eso y digamos ahí no hay mayor dificultad porque entienden muy bien lo que implica el modelo dual. En las prácticas tradicionales ordinarias, que son las que implican un programa de educación superior de pregrado, digamos, tradicional, con registro calificado bajo la modalidad presencial normal, existen dos tipos de prácticas que pueden ocurrir.
las que van durante la teoría, tenemos un segundo. Listo, mil disculpas. Entonces, esta, digamos, práctica que ocurre durante la teoría o al finalizar la misma, pues tiene unas lógicas bajo el programa de formación en específico. Entonces, la práctica que ocurre durante la teoría, voy a dar un ejemplo, digamos, particular, que es el de consultorio jurídico, por ejemplo, que se ocurre durante la teoría, y otra cosa la judicatura que ocurre al finalizar la teoría y es un requisito para alcanzar el título. Entonces, estos dos tipos de prácticas o cualquier tipo de práctica, el tradicional ordinario y el de formación dual, tienen dos grupos de contratos con los que se pueden suscribir, los que son de orden laboral y civil y los que son expresamente de carácter formativo. ¿Esto qué implica? Que una práctica laboral se puede celebrar o se puede formalizar a través de un contrato individual de trabajo, sí. Que se puede celebrar bajo un contrato de prestación de servicios, sí, pero con varias observaciones que ya voy a comentar. El famoso convenio sirve para regular la práctica laboral parcialmente. En el sector público no me detengo mucho, pero incluso se vinculan practicantes como supernumerarios o como empleo público temporal. Quedemos en las primeras tres casillas. Un practicante se puede vincular a través, o para realizar una práctica formativa a través de un contrato de trabajo, sí, pero eso tiene unas implicaciones complejas que son las siguientes. Uno, ese tipo de vínculo implica una transformación o una mutación importante del vínculo que venía adelantando allí y deja de ser formativo desde el momento en que se firma un contrato de trabajo, que el estudiante deja de lado ser estudiante y se convierte en un trabajador como cualquier otro, con un conjunto de obligaciones, también con un conjunto de garantías laborales. Entonces, en ese caso particular, la empresa está asumiendo que es una persona que va a hacer un trabajo particular con un salario, con una jornada de trabajo, con una afiliación de cotización a seguridad social integral, completa, todas pensiones y riesgos, con prestaciones sociales y con derecho a los descansos remunerados según el tipo de contrato y la duración que tenga. Entonces, en ese caso particular, pues la práctica, digamos que, o el estudiante lo que hace es romper el cordón umbilical que tenía con la universidad y se convierte en un trabajador de la empresa donde le aplica el reglamento interno de trabajo y ya, digamos, queda con su overol y su casco puesto, ya deja atrás el birrete. Bien, ahora, más discutible el caso del contrato de prestación de servicios profesionales. Hay casos en que vinculan a practicantes a través de este tipo de contrato, pero esto es bien discutible por la siguiente razón esencial nuclear. Y es que ese contrato en concreto implica la celebración de una actividad profesional, en primer lugar, de una persona que tiene independencia técnica, administrativa y financiera. Y un practicante ni es independiente y por lo tanto no tiene autonomía técnica, ni administrativa, ni financiera. Entonces es bien discutible que celebren contratos de ese tipo para vincular a un practicante. Lo que eventualmente puede ocurrir a utilizar de manera incorrecta ese tipo de contrato es que en virtud del parágrafo tercero del artículo 15 de la ley 1780 del 2016 se presuma que lo que existe ahí en realidad es una relación de trabajo y no una relación de trabajo independiente, de trabajo dependiente y no independiente como pareciera hacerse pasar bajo la celebración de ese tipo de contratos. Entonces la recomendación es nunca vincular a un practicante con ese tipo de contratos. Bien, también está el convenio como mecanismo contractual para ejecutar esa actividad formativa. Esos convenios son un mecanismo jurídico que en su momento se utilizó por la inexistencia de contratos expresamente formativos distintos del contrato de aprendizaje que obedece a la lógica de una cuota de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué implica? El convenio es un contrato que tiene efectos administrativos entre la universidad o el oferente de formación y la empresa o el espacio escenario de práctica y nada más. No es un mecanismo para regular prácticas laborales, sino que es un espacio o un elemento administrativo entre las partes escenario de prácticas y oferente de formación, bien sea universidad, bien sea IETH o bien sea el centro. Entonces, este contrato o este tipo de convenio resulta útil generalmente para trámites como el registro calificado. Para eso, digamos, generalmente
se termina utilizando, pero la recomendación es que apliquen lo que está en la segunda columna, que son los contratos formativos, por una razón bien peculiar. Y es que son los únicos dos contratos que existen en Colombia con una regulación específica de carácter formativo. Todos los demás tienen otra naturaleza distinta. Estos dos son los únicos que se recomienda utilizar. El contrato de aprendizaje, pues ustedes lo conocen muy bien, está regulado por la ley 789 de 2002. Es un contrato que tiene dos etapas, etapa lectiva, etapa práctica. Las garantías sociales del practicante varían según la etapa del contrato. Entiéndase, el pago del apoyo y sostenimiento mensual y la afiliación y cotización a seguridad social cambian según ese contrato y la etapa en la que se encuentre. El valor del apoyo y sostenimiento mensual varía también según el nivel de formación del estudiante y el valor de la tasa de desempleo del año anterior. Depende también, digamos, de cómo se ubique esa tasa para establecer si el pago del apoyo y sostenimiento es del 100%, o el 75% o el 50% del salario mínimo mensual legal vigente. Si quieren, vayan dejando las preguntas en el chat, que por ahí veo que están llegando algunas, y cuando termine la intervención empezamos a resolverlas. Bien, entonces, esa es la característica principal de ese contrato. Otras son que tiene una duración máxima legal dispuesta en la ley 789 de 2002, que es efectivamente esa duración, digamos, máxima de 2 años. Es un contrato que se puede firmar una única vez. Y eso, digamos, hay que tenerlo muy, muy presente. Y es un contrato que ahora, digamos, que tocaba Lynn el tema de la reforma laboral, es un contrato que, digamos, está buscando que se modifique su naturaleza. Y acá es donde quiero, digamos, que se tenga mucha precisión. El contrato actual es un contrato especial que hace parte del derecho del trabajo, pero que no es un contrato de trabajo. Por lo tanto, la relación que surge entre el practicante y el escenario de práctica, o el aprendiz y el escenario de práctica, no es estrictamente laboral subordinada, sino que es un tipo de formación o tipo de relación de carácter formativo. ¿Sí? Por eso en ese contrato es importantísimo establecer cuál es el plan de práctica, qué actividades va a adelantar el estudiante, y que la universidad como centro de formación certifique, verifique y tenga muy presente que las actividades que el estudiante va a adelantar tengan relación directa con su programa de formación. ¿Por qué? Porque cuando un estudiante llega a adelantar actividades que no tengan que ver con su programa de formación, la ley de inmediato generará la presunción legal de que lo que existe allí no es un contrato de aprendizaje, sino que lo que surgió es un contrato de trabajo, con todas las consecuencias y efectos legales de ese espectro contractual en particular. Entonces, ¿qué es lo que está buscando la reforma? Con la ley 789 de 2002, este contrato, que antes era un contrato de trabajo, pasó a ser este contrato especial que les acabo de describir, y con la reforma laboral lo que se busca es que nuevamente regrese a ser un contrato fijo y especial de trabajo, con todas las garantías laborales del caso. Entonces, si la reforma laboral llega a, digamos, ser tramitada con éxito, pues ese contrato va a empezar a generar un conjunto de obligaciones para la empresa contratante en términos de salario, jornada de trabajo, prestaciones sociales, seguridad social completa y descansos remunerados que apliquen según el tipo y duración del contrato. Entonces, eso sí es un cambio importante. Y el otro cambio importante que tenemos que tener muy presente es que efectivamente ese contrato es una de las formas que existe para cumplir con la cuota de aprendizaje. La otra alternativa es la monetización, que también es objeto de reforma en la reforma laboral, que cuando se radicó el texto era correspondiente al valor de 2 mínimas mensuales legales vigentes por cada cuota regulada a cumplir, que en otro proceso del tránsito legislativo se convirtió en 1.8 y que finalmente en el texto actual está con 1.5 el valor de salario mínimo mensual legales vigentes para cumplir con esa monetización. Bien, el otro tipo de contrato es la vinculación formativa, que está regulada por la ley 1780 del 2016. Ese contrato en particular es diferente al de aprendizaje, no tiene que ver nada con la cuota de aprendizaje, no sirve para cumplir con la cuota de aprendizaje. Es un contrato que únicamente tiene regulación para la etapa práctica, a diferencia del de aprendizaje, que se abarca etapa
lectiva, aquí solamente estamos ante etapa práctica. Es un contrato que únicamente tiene un pago obligatorio, que es la afiliación y cotización a riesgos laborales. Es un contrato que no tiene pago obligatorio de apoyo de sostenimiento o apoyo o auxilio de práctica para el estudiante. Es un contrato que no tiene una duración legal limitada, sino que depende 100% de la disposición curricular, del tiempo que dura la práctica es lo que va a durar ese contrato o lo que puede llegar a durar ese contrato. Es un contrato que puede celebrarse las veces que se necesite, es decir, un mismo practicante puede hacer práctica 1, 2, 3, 4 y 5 con 5 contratos de vinculación formativa distintos. Es un contrato que aplica para sector privado y para sector público de manera global, mientras que el de aprendizaje solamente aplica de manera general para sector privado y excepcionalmente para empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta. Ese contrato de vinculación formativa también, digamos, implica por su misma naturaleza pues una flexibilidad mucho más amplia que la que tiene el contrato de aprendizaje, por lo que ya les he venido describiendo. Y es un contrato que en el sector público, y aquí conecto con la pregunta que me hacían previamente, es un contrato que puede estar a través de dos mecanismos en el sector público, a través de acto administrativo o a través de eh, hecho de acto a través de un contrato o un acuerdo de voluntades de las partes. Entonces, ¿eso qué implica? Que hay dos artículos en la resolución 3547 de 2018, modificada parcialmente por la resolución 623 de 2020, que especifica eso que les acabo de decir, el contrato de vinculación formativa en forma de acto administrativo, que tiene una lista de elementos que se deben cumplir, y el contrato de vinculación formativa en forma de acto jurídico, que tiene también o acuerdo de voluntades, que tiene otro tipo de estándares a cumplir. En su forma de acto administrativo requiere únicamente la firma del representante legal de la entidad o delegado en el caso de la vinculación formativa de carácter privado o para las entidades públicas que se rijan por derecho privado, pues aplica una firma de carácter tripartito, es decir, lo firma el escenario de práctica, lo firma el operante de formación y lo firma el estudiante, que es un sujeto que estaba pues perdido en la primera columna o digamos no tenía mayor trascendencia de manera particular en tema del convenio, pero en estos contratos pues sí tiene, o en ese contrato tiene pues un rol particular y bien importante y es el único de los contratos que tiene una forma tripartita, que eso asegura eh, el entendimiento claro de los roles que cada una de las partes va a cumplir. Ese contrato de vinculación formativa de manera particular no se ha afectado con reforma laboral. El primero, sí, el de aprendizaje sí se veía eventualmente modificado con reforma laboral. Bien. Ahora, digamos que ahora el tránsito de cómo cumplir con esa vinculación de los practicantes, pues es bastante genérico, creo que ustedes lo conocen muy bien, pero es importante tener siempre estos tres elementos muy claros. Establecer cuál es la necesidad de la empresa escenario de práctica y siempre partir de ese elemento, no a la inversa, no es la universidad llevando estudiantes sin analizar cuál es la necesidad, digamos, particular que tiene la empresa, sino todo lo contrario, intentar llevar, pues, perfiles y profesiones que se adapten al requerimiento de una empresa. En términos del perfil de formación, desde la perspectiva de la empresa, desde el perfil de formación que se necesita, hay que tener muy presente que hay dos vías de cualificación en particular a las que les aplica el tema de práctica laboral, que son la vía de cualificación educativa y la vía de cualificación del subsistema de formación para el trabajo. Y este perfilamiento es algo que resulta absolutamente crucial, absolutamente fundamental, porque permite que las partes que hagan parte del proceso tengan claridad de su rol y que queden satisfechas digamos, al finalizar el ejercicio durante el mismo, porque generalmente esos errores de perfilamiento generan mucha dificultad en la ejecución de la actividad formativa porque no se entiende muy bien cuál es el perfil del estudiante que va a llegar versus el perfil de requerimiento que tiene la empresa. Y finalmente, y esto es importantísimo, las actividades que el estudiante va a adelantar, porque es importante, porque lo que no quede preciso, claro y detallado en términos de la actividad que el estudiante va a adelantar, tiene el riesgo potencial de convertirse en una actividad que tenga presunción legal de relación laboral, insisto, con todas las consecuencias jurídicas de ese caso en particular. Esto que ven ustedes en pantalla es un ejemplo de lo que puede implicar un trámite o un proceso de vinculación de un practicante en una práctica de formación dual, pero
voy a irles explicando cómo aplica a la práctica tradicional versus la práctica actual. Defina, coloque, formalice, supervise y certifique. Son como las 5 grandes etapas de esa actividad formativa. En la etapa de definición es muy importante, es vital que se tenga muy claro lo que decíamos en la diapositiva anterior, qué nivel académico y formativo se necesita, eh, cuál programa de formación se va a adelantar, qué modalidad se va a ejecutar, cuál es el horario de práctica. Piense que no dice jornada de trabajo, sino dice horario de práctica, que es algo que con mucha frecuencia vemos en error de las personas que ejecutan prácticas, y es que asimilan o establecen una cantidad de denominaciones que son propias del contrato de trabajo, no de la actividad formativa. La duración de la práctica, importantísimo tener claro cuál es la duración que está en el pensum académico. Las actividades de práctica que se acuerdan con la institución de formación, los elementos para adelantar la práctica, quién los va a asumir, cómo los va a asumir. En el caso de que sea formación dual, cuál es el régimen de alternancia que se va a adelantar y que se adelante la formación de formadores, junto con la carta de presentación, que es un documento que el operante de formación entrega a la empresa, detallando todo este conjunto de elementos que están previamente descritos y donde se precise cómo se va a hacer la cobertura de la afiliación y identificación a riesgos laborales. Eso también depende, por supuesto, del tipo de contrato que se vaya a utilizar. Después es importantísimo, porque además es obligatorio, que se haga una convocatoria de ese perfil requerido en el sistema de información del Servicio Público de Empleo, que lo pueden hacer de manera gratuita a través de la caja, de la Agencia de Gestión y Colocación de la Caja de Compensación, a la cual se encuentran adscritos. Y ahí también es muy importante, en el caso de que estén ante un contrato de aprendizaje, que hayan hecho ya el contacto con SENA como operantes de formación y ya estén registrados en plataforma SENA, para que cuando la empresa empiece a celebrar el contrato y ejecutarlo, esté, digamos, creado el perfil de la universidad o el oferente de formación y puedan hacer ese match de ese contrato de aprendizaje. En la etapa de formalización, pues vendrá el tipo de contrato que se vaya a utilizar y lo que, digamos, significa hacer un aprendizaje o una vinculación formativa, que ya les describí de manera global que implica cada tipo de contrato. Muy, 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 muy importante el plan de práctica y la suscripción del acta de inicio de práctica, para que se sepa la fecha en que se inicia, la fecha en que se finaliza y cuáles son las actividades concretas que tengan que ver con su programa de formación que el estudiante va a adelantar. Luego vendrá, por supuesto, la etapa de supervisión de la práctica y la certificación. Recordemos que la certificación de experiencia profesional previa para prácticas laborales es plenamente aplicable para sector privado y para el sector público, que la certificación que entrega la empresa escenario de práctica es remitida a la universidad como operante de formación, y que los estudiantes, al finalizar la práctica y recibir su título, que les va a permitir ejercer su cualificación e insertarse laboralmente, deben contar con esta certificación de experiencia profesional previa que emite la universidad, no la emite la empresa. La empresa emite un certificado inicial que le da los insumos a la universidad para emitir la certificación de experiencia profesional previa, y es con la que el estudiante puede iniciar su transición al mundo del trabajo. Bien, eso es, digamos, el elemento, el estándar global que tenemos ahora. Importante decirles que todo este conjunto de estándares que les estoy describiendo, pues están en diferentes normas, bajo diferentes, digamos, regulaciones, y en el ministerio estamos buscando contar ya con una sola resolución que en un solo cuerpo compile y tenga, digamos, organizada toda esta regulación de los tipos de práctica que existen, qué regulaciones aplican y qué tipos de contratos pueden celebrarse. Y esa resolución pues va a estar publicada en los próximos días en nuestra página web y en su COP, que es la plataforma que tiene el Estado pues para hacer comentarios de los proyectos normativos, y ahí pues ustedes van a poder revisar el texto. Con mucho gusto yo lo puedo compartir cuando lo publiquemos, y así ustedes pueden participar del ejercicio. Este es mi correo electrónico por si tienen alguna duda o inquietud, pero ahora me gustaría pasar a resolver preguntas. Si tiene alguien la mano levantada para hacer la pregunta en vivo, la hacemos así, o si empezamos por chat, también podemos establecerlo así. No sé, Lynn, si tú quieres liderar el espacio o lo continúo liderando yo para resolver preguntas y poder ya tener un diálogo directo. Pues yo creo precisamente que podemos ir leyendo las preguntas que nos hicieron en el chat. La que estoy buscando la primera que de pronto nos hicieron, creo que fue Natalie, que nos menciona: solicito por favor información sobre si el programa de Estado Joven se encuentra vigente y en funcionamiento. Requiero por favor me informen sobre las convocatorias que se han hecho el presente año 2024 y cómo podemos aplicar. Necesitamos por favor nos indiquen el procedimiento para darle continuidad a nuestra participación como Ministerio de Ambiente, si aún está vigente. Muchas gracias.
Hola, no, lastimosamente está abajo, no cuenta con recursos en 2024 y todavía no hay CPC en 2025. Vamos a contar con recursos, aquí no está activo desde 2024 y tampoco para 2025 por ahora. Listo. Roger nos pregunta, ¿contrato de aprendizaje es más o menos el tipo SENA? El SENA es un oferente de formación de diferentes tipos o niveles de formación, pero no es, generalmente tiende a confundirse así porque SENA es el que fija la cuota de aprendizaje, pero no es el único oferente de formación que puede celebrar esos contratos ni es contrato SENA. Es el contrato de aprendizaje que se puede celebrar en diferentes niveles de formación y por diferentes oferentes. No es lo mismo, pero generalmente se conoce como el SENA, pero no, es diferente. Listo, nos pregunta Johan. Dice, ¿en sí qué diferencia tendría un contrato de aprendizaje respecto a la vinculación formativa? Creo que se los expliqué ahora. Los contratos son diferentes, la regulación es diferente, las obligaciones son diferentes, los costos son diferentes. Eh, lo que les comentaba previamente, las etapas son diferentes. El aprendizaje tiene dos. En vinculación formativa tiene únicamente etapa práctica. En aprendizaje hay un apoyo y sostenimiento mensual regulado por ley. En vinculación formativa es voluntario el pago, pero si se llega a pagar también está regulado. La seguridad social varía según la etapa de aprendizaje. En vinculación formativa únicamente riesgos. Aprendizaje tiene duración máximo 2 años. Vinculación formativa depende del diseño curricular. Aprendizaje puede celebrarse una única vez. Vinculación formativa no se puede celebrar las veces que se requiera. Diferencias esas. Listo. Acá nos pregunta Mirella, ¿la vinculación formativa es la que tendría cambios en la nueva reforma laboral? No, es el contrato de aprendizaje. Listo. Nos preguntan, ¿para las entidades públicas sería obligatorio realizar reconocimiento económico a los pasantes? No, a no ser que estén con contrato de aprendizaje. Con vinculación formativa no es obligatorio, pero Ujú. en aprendizaje sí, porque la ley lo obliga, pero ese, digamos, contrato solamente aplica para empresa industrial y comercial del Estado y para sociedades de economía mixta. Listo. Roger también nos pregunta, ¿el acto administrativo desde las entidades públicas debe ser firmado por el representante legal, la universidad y el estudiante, al igual que si fuera el acuerdo de voluntades? ¿La normatividad que aplica a las prácticas también aplica a lo que las universidades denominan pasantías? No y no. El acto administrativo, por definición legal y de código de procedimiento administrativo, es un acto es un acto unilateral de la administración que tiene vocación de producir efectos jurídicos y por lo tanto únicamente lo firma la entidad pública. Por eso esa vinculación formativa tiene dos formas: acto administrativo y acuerdo de voluntades, que depende de la naturaleza jurídica de la entidad privada, pública o pública 100% pública o sociedad de economía mixta o empresa industrial y comercial del Estado, pues aplica o se puede celebrar ese tipo de contrato. La siguiente pregunta me perdió porque están haciendo más preguntas. Dice, ¿la normatividad que aplica a las prácticas también aplica a lo que las universidades denominan pasantías? La denominación que las universidades utilizan para referirse a pasantías son las prácticas que ocurren al finalizar el ciclo teórico. Esa es la diferencia. Cuando se usa la denominación pasantías, son todas las que ocurren cuando el estudiante ya finalizó el ciclo teórico. Sí, sí, claro. Listo. La pasantía es una denominación y es una especie de práctica laboral. Listo. Angie nos pregunta, ¿nos confirmas por favor el contrato de vinculación formativa está obligado a reconocimiento económico, a tener reconocimiento económico? No, ya lo contestábamos en otra pregunta, no, Ujú. no es obligatorio. Listo. Nos dicen, ¿cuál es el tiempo mínimo que debe durar una práctica laboral que se formalice mediante un acuerdo tripartito de vinculación formativa? No hay estándar mínimo. Un día, 2 días, 3 días, no hay estándar mínimo. Mientras sea una actividad formativa con estudiante va a adelantar con supervisión permanente o periódica en un ambiente laboral real para cumplir de manera directa o a través de su experiencia con un requisito curricular. Entonces no tiene duración mínima. Ni máxima tampoco, depende del desarrollo curricular. Vale, por ejemplo, Carolina, que es de la universidad, ella nos pregunta para el caso de las vinculaciones por contrato laboral, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros como Universidad del Rosario? Que deja de ser estudiante y se convierte en trabajador, esencialmente. Digamos, ya de manera interna la universidad tiene su reglamento de prácticas y lo que tiene que ser claro es que es efectivamente una modalidad contractual que acepta la universidad para adelantar esa actividad formativa y no confundirlo con el tema de homologar la experiencia que tiene un trabajador que tiene hace mucho tiempo de trabajo versus la celebración de un contrato de trabajo para hacer prácticas.
pero pues está permitido, no está prohibido y está bien hacerlo así. Lo único es que rompe por completo el vínculo con la universidad y casi que lo que ustedes tienen que esperar es que la empresa les certifique las actividades que el estudiante adelantó para validar la práctica laboral. Pero digamos ahí se rompe, por ejemplo, el estándar de reglamento estudiantil porque ya le aplica el reglamento de trabajo y todo lo que implica el hecho de que esté con una vinculación laboral. Listo, perfecto. No sé, Irmita, que ella es de la universidad, que es una líder de prácticas, si tengas una pregunta relacionada a esta que hizo Caro o es algo completamente diferente. Bueno, sí tiene algo de relación, tengo dos preguntas. Una es justamente, quiero saber si la resolución cobija las prácticas de maestría o solamente es Sí, pregrado. no, todas, pregrado y posgrado. Ok, si un estudiante de maestría tiene su trabajo, le da un valor agregado para el desarrollo de la práctica, ¿podríamos hacer la vinculación con ese contrato laboral? Sí, es que digamos, el tipo de contrato para ese caso particular depende más de la voluntad de las partes y lo que acuerden, porque en últimas digamos que la última ratio o el tipo de contrato más general que se tiene es la vinculación formativa. Entonces, perdón, ese era el contrato de trabajo, entonces en ese caso particular pues ya eh, estaría cubierto por ese contrato, entonces no hay problema, sí, sí, no hay problema, depende de las partes. Ok. El otro caso es con una convocatoria que está haciendo el Ministerio de Educación Nacional, que se llama Viva la Escuela. Resulta que es una convocatoria que tiene todas las características de un voluntariado, pero ellos mencionan prácticas. Cuando envían el correo, notifican a la universidad diciendo que el estudiante, que envían el listado de los practicantes seleccionados. Entonces, Eso es un en error ese orden de garrafal, sí, no. ideas, eso fue justamente lo que yo les mencioné cuando tuvimos una reunión con ellos, porque yo les dije, si ustedes lo toman como un Voluntariado es voluntariado, otra cosa, total, no nos total, sirve sí, como práctica porque para nosotros no aplica correcto. que sea una práctica, pero al Ajá, mencionar que es una práctica debe estar regulado por la resolución del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué pasa? correcto. Ellos no quisieron o no hubo manera de que nos dieran un acto administrativo, ellos nos hacían solamente una carta de compromiso que firmaba como la persona que se encargaba de la convocatoria. Entonces, No, sabemos que no, en no, ese no, orden no. de ideas Es, ese documento no es válido. Entonces no, no es tuvimos todos válido, los rollos correcto. sabidos y por haber, Ujú. y el estudiante finalmente no, o sea, está haciendo un voluntariado que no le va a Sí, servir como pero que no le va a práctica, servir como práctica. y entonces sí Claro, me parece complicado que, pues, justamente el MEN no esté informado o no tenga tan clara la información de la resolución del claro, Ministerio de Trabajo. Entonces, quería ponerlo claro. sobre la mesa para que se revise el tema porque Mira, pues, pues termina ahí, siendo complicado para no, nuestros estudiantes. claro, sobre todo porque además los efectos jurídicos de la existencia del vínculo entre voluntariado y práctica son bien diferentes y puede dar una afectación pues en la convocatoria y en lo que están haciendo, porque está mal hecho. O sea, eso lo digo con toda certeza. Y tú lo tienes súper claro, y me alegra que lo tengan súper claro y que hayan puesto las tildes en ese aspecto en particular, porque evidentemente eso les puede generar después una afectación al estudiante, al lugar donde estén haciendo el voluntariado, guión práctica, no sé cómo lo quieran determinar, pero ahí digamos que lo más que podríamos hacer es que ustedes nos envíen un correo en el que expongan la institución y desde aquí le emitamos una comunicación formal al Ministerio de Educación pidiéndoles pues que hagan esas correcciones, porque eso es Sí, sí. un potencial Sí, daño ahí que se esté generando. claro, y entonces yo les preguntaba en la reunión, dije, cuéntenos cómo lo hacen con otras universidades, porque sabemos que no somos los únicos que estamos en el proceso. Y ellos nos decían que efectivamente con las otras universidades lo único que hacían era una carta, esa carta de inicio de la práctica. Entonces, Pero no es práctica, tú lo acabas de decir, eso es un voluntariado, punto. es un voluntariado. Entonces, voy a hablar con Catalina para que revisemos, enviar la comunicación para que de una Claro. u otra forma sea un proceso organizado, porque aparte de eso, está totalmente salido de tiempos. Entonces, Te pongo claro, una cuando pregunta, vamos a por ejemplo. revisar, Ajá, así como para preguntar los temas como más importantes, los más complejos. ¿Cómo están en el tema de seguridad social? Si son voluntarios, ¿cómo hacen la afiliación y cotización a seguridad social? es que es eso, el estudiante está en el limbo.
sea, nosotros hicimos una afiliación de ARL porque era una práctica, inicialmente nos dijeron es una práctica, entonces yo dije, listo, hagamos el proceso, pero resulta que a medida que iba pasando el tiempo, ellos nos decían, no, un acto administrativo no, un acta de resolución, una resolución de nombramiento tampoco, entonces dijimos, o sea, él no puede estar, para nosotros no está en práctica, No, entonces obviamente no, pues él está haciendo algo por su cuenta. no, exacto, exactamente. O sea, el hecho de adelantar un voluntariado bajo esas características es lo están haciendo entidades públicas, privadas o cómo funciona. O sea, el escenario de práctica o el escenario de voluntariado, ¿qué es? ¿O cuál es? Perdóname, no entendí, perdóname. El escenario de práctica o el escenario de voluntariado, ¿cuál es? ¿Una entidad pública, una empresa privada? ¿Dónde hacen esos voluntariados? El ministerio abre la convocatoria para que los estudiantes desarrollen esa actividad en diferentes colegios a nivel nacional. O sea, ni siquiera es algo local, sino es a nivel nacional. Entonces me parece muy delicado el proceso. En realidad sí me parece que es algo delicado porque se está Claro, generando una expectativa diferente a los estudiantes y a nosotros ajá. de una u otra ¿Les forma. pagan a los chicos? Les pagan los viáticos. Y creo que sí les Se dan como pone un cada vez mejor. reconocimiento muy No, 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 pequeño, les ponen como un no, reconocimiento no, ahí no, muy no. pequeño. Entonces eso no es una práctica laboral de entrada, es más, yo me atrevería a dudar que eso sea un voluntariado. Para mí, lo que en realidad está ocurriendo ahí es un vínculo laboral. Y donde llegue a ocurrir alguna situación compleja, lo que va a ocurrir es que van a declarar judicialmente que hay una relación laboral con todas las consecuencias jurídicas del caso. O sea, no, eso no es una cosa que uno pueda inventarse tipos de vínculos de sombrero. Sí, sí, Entonces, también sí, creo sí, yo que, apreciaría mucho que nos pudieran compartir, pues ya no nos ha llegado ninguna notificación sobre eso, pues sí, sí sería bien importante que nos puedan compartir eso y aquí metimos la comunicación formal al Ministerio de Educación pidiéndoles pues que hagan los abusos del caso. listo, listo, muchas gracias. Vamos a hablar con Catalina para revisar el tema. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Listo, Ermita. La siguiente pregunta, si en mi empresa tengo practicantes y aprendices, ¿cuál es el número máximo de practicantes que puedo vincular? En vinculación formativa no hay límite. En aprendizaje depende de la fijación de la cuota de aprendices que te haya hecho la regional del SENA, pero en términos de vinculación, o sea, acuérdense que tenemos dos tipos de contratos, aprendizaje y vinculación formativa. Los de aprendizaje, los que te dé la cuota regulada, o sea, los máximos que SENA te diga, puedes tener contratos voluntarios, pero esos tienen una regulación muy específica. Y en vinculación formativa no hay límite, no hay limitación. Listo. Alexander nos dice, ¿el tipo de contrato de aprendizaje con la nueva reforma se eliminaría? Al pasar a ser un contrato laboral, ¿tendrían las mismas condiciones del mismo en cuanto al código sustantivo de trabajo, disciplinarios, etcétera? Sí, ya se los contaba antes, sí. La reforma laboral lo que busca es laboralizar el contrato de aprendizaje, entonces va a perder su carácter especial, que está actualmente en el código así, con el artículo 30 de la ley 789/2002, y pasa a ser un contrato de trabajo con todas las garantías del caso, que yo se los contaba. Salario, jornada de trabajo, prestaciones sociales, seguridad social integral y descansos obligatorios. Cata, tienes el micrófono cerrado. Ay, perdón. Dice, al inicio de la reunión entendí que la reforma aún no aplica. ¿Sabes cuándo comenzaría a ser efectiva? ¿Cuándo podremos confirmar su implementación? Además, lo que entendí es que el cambio relacionado con el contrato de aprendizaje será una modificación hacia un contrato a término fijo. ¿Es correcto? Sí y no. Efectivamente, todavía no está vigente, no ha pasado por Congreso de la República, no se ha aprobado en Congreso de la República, no ha sido sancionado por el presidente. Entonces, todo lo que estamos hablando es enteramente especulativo, porque no sabemos cuándo ni cómo salga esa reforma laboral del Congreso. Entonces, todavía no está vigente, no va a empezar a regir en 2025 porque todavía la ley no está firme, no ha sido expedida por el Congreso. Y la otra pregunta era sobre, que eran dos.
Sí, entonces acá nos dicen como la fecha efectivamente y dice que si el contrato de aprendizaje, además lo que entendí es que el cambio relacionado con el contrato de aprendizaje será una modificación hacia un contrato a término fijo, ¿es correcto? Sí, sí, se va a volver, o sea, lo que busca la reforma es eso, que deje de ser especial y regido por los estándares que acabamos de decir de su carácter formativo, a ser un contrato de trabajo a término fijo. Listo. Natalie, no sé si tengas alguna pregunta relacionada con este tema. ¿Tienes la mano levantada? Está relacionada con unas convocatorias que salen de la Secretaría de Distrital de Educación, en el que ya hay profesionales que ya se graduaron y necesitan hacer sus prácticas laborales. Entonces, tenemos una confusión respecto a la práctica laboral es optativa para obtener un título y no hemos podido saber qué hacer con estas personas que ya son profesionales y que les exigen una práctica para pagar el dinero que les dieron en unas becas de la Secretaría de Educación. Quiero Entonces, entender bien. Ahí sí me perdí, ¿me puedes volver a explicar, por favor? O sea, es una persona que ya se graduó, tiene su título ya, y le están exigiendo hacer una práctica, le exigen hacer una práctica en una entidad pública para condonarle la beca que recibió. Sí, pero está titulado ya. ya está titulado, sí. Pero hay una imposibilidad jurídica directa, no pueden. Por definición, un practicante es un estudiante, es alguien que no tiene título. Ellos no pueden, o sea, hay que hablar también con secretaría y hacerlos corregir eso porque no pueden. Tendrán que hacer otro tipo de contrato, otro tipo de vínculo, pero no se puede por práctica, no puede ser práctica. Es correcto, muchas gracias. Y vamos a hacer la observación a la Secretaría también. Muchas gracias. Vale, Listo, y si requieren Natalie. apoyo nuestro en ese tema en particular, lo mismo que hablamos con el otro tema de mi educación. Ujú. Listo. Listo. Nos preguntan cómo opera la obligación de afiliar al sistema de riesgos laborales a los practicantes extranjeros cuya práctica no dura más de 3 meses y que no estarán obligados a tener cédula de extranjería. Las ARL no permiten afiliación de extranjeros con un documento distinto que no sea la cédula de extranjería. Ahí es un tema casi que para revisarlo directamente con la ARL con la que ustedes están. Hemos tenido charlas con diferentes ARLs, entre esas Colmena, por ejemplo, y ellos sí hacen la afiliación con pasaporte, en tanto el estudiante tenga la visa de estudiante, que eso es importante, ¿no? El estudiante tiene que llegar con una visa o la persona tiene que llegar con una visa de estudiante para poder hacer la afiliación y cotización de riesgos laborales, incluso en la duración tan corta que estaban comentando, pero sí se debe hacer y sí se puede hacer. Habría que revisarle con qué área lo están tramitando. Listo. Mayra, no sé si tienes una pregunta relacionada con el tema de la ARL y la afiliación de los estudiantes extranjeros. No, es sobre el tema de la práctica formativa, pues que indicaban que entonces ahora, pues si se aplica la norma, quién sabe cuándo, dicen que entonces se va a convertir en un contrato fijo, básicamente, ¿sí? En este caso, entonces el tema de las primas, cesantías, ¿le aplican bien? Sí, pero quiero que entiendan y que quede muy claro que la reforma laboral afecta contrato de aprendizaje, pero no afecta vinculación formativa. Si estamos hablando de una persona que va a hacer una práctica conjunta de aprendizaje y llega a pasar la reforma laboral tal como está planteada, ahí empieza a ser un trabajador formal con salario, prestaciones, seguridad social completa, régimen de descansos y eh, prestaciones sociales. Contrato de aprendizaje únicamente. Ok, gracias. Javier, tienes la mano levantada. No, no es porque lo quiera hacer, acá es que me tengo que... Javier, no sé si nos escuchas. Tienes la mano arriba. Ya, qué pena, tenía el micrófono silenciado. Sí, lo que pasa es que tenemos acá en el Ministerio de Ambiente, qué pena, Javier Melo del Ministerio de Ambiente, tenemos una solicitud de un estudiante de posgrado del extranjero. No sé en qué me puedan colaborar ahí. Pero solicitud sobre qué tema en particular, o sea, él va a venir a Colombia a hacer la práctica o Sí, la va a hacer sí, virtual o cómo va a está funcionar. interesado en hacer la práctica en el Ministerio de Ambiente. Pues el tema es que tiene que tener algún tipo de relación con una institución educativa que esté en Colombia, convenio o que la institución educativa
por ejemplo, la Universidad de Rosario lo matricule como estudiante, que venga, que haga la práctica, que tenga su visa de estudiante y que tenga la duración que requiera pues, para poder hacer la práctica según el diseño curricular que acuerden entre la Universidad Extranjera y la Universidad de Rosario y que hagan la afiliación y cotización a Seguridad Social según el tipo de contrato que vayan a No, utilizar. regálame un segundo que es que no estoy escuchando. Un momento. Bueno, entonces me decías que, o sea, tiene que ser de una universidad en Colombia. Sí, o sea, no puedes, como estudiante, como persona extranjera, para llegar al país, hacer una actividad formativa, tienes que tener un vínculo con una universidad en Colombia, que tenga la autorización legal en Colombia para poder hacer esa actividad formativa de práctica. Y con esa universidad es la que vas a tramitar o vas a tener la autorización para poder sacar la visa de estudiante. Ya con eso hacer la afiliación y cotización a Seguridad Social y el tiempo de práctica pues dependerá de lo que se acuerde entre la Universidad Extranjera y la Universidad Nacional o la Universidad del país pues de Colombia para que haga la actividad formativa. Perfecto. Entonces, si no está vinculado con una institución acá en Colombia, no puede. Ajá, Sí, esa era mi pregunta. ¿Listo? Muchas gracias. listo Javier, gracias. Vale, Javier. Nos pregunta Jenny Cala, ¿puedo consultar en alguna base de datos de mi trabajo qué universidades apoyan el primer empleo luego que el estudiante presta su pasantía y se gradúa? Pero eso es tema de primer empleo, no hay ninguna base de datos pública con esa información porque está sujeta como a habeas data. Listo. Mariana Gómez nos pregunta, tenemos entendido que durante la fase lectiva el monto que está sugiriendo la reforma es del 60% del salario mínimo. ¿Esto es correcto? ¿Del qué? ¿Del 60%? Sí, del 60% del salario mínimo. Lo que pasa es que el texto varía entre debate y debate. Entonces, hoy puede ser ese, mañana puede ser otro. Tendría que consultar la última versión del último debate o de la última proposición que esté en proceso. Entonces, no me atrevo a decir si eso no es porque eso varía todo el tiempo. Listo, perfecto. Elizabeth Zapata nos dice, ¿nos recuerdas el nombre del documento que emite el SENA a la institución formativa que lo habilita para entregar estudiantes cuota SENA a nosotros como empresa? El documento, no hay ningún documento. Hay que hacer el registro en la plataforma de administración de aprendices que tiene SENA, pero eso lo hace la universidad, no la empresa. O sea, la universidad tiene que hacer la inscripción ante la regional del Ujú. SENA respectiva para crear para que aparezca en la lista la desplegable de Ujú. universidades y de programas de formación para poder hacer ejercicio de la cuota de aprendizaje. Pero es un ejercicio que hace la empresa, que hace la universidad, no la empresa. Exactamente. Mariana nuevamente nos pregunta, ¿con los cambios que sugiere la reforma en la fase electiva también serán considerados empleados? Sí, Listo. Con la reforma será necesario modificar los contratos que se hayan realizado este año y que estén vigentes durante todo el próximo año. no, los que estuvieran en ejecución seguirían con la normatividad que estuvieron o la normatividad que estuvo vigente cuando celebraron el contrato, no modifica contratos en ejecución. Listo. Alexander nos dice, entiendo la reforma aplica desde julio del 2025. No se ha expedido todavía. Listo. María nos dice, ¿qué tipo de contrato podría firmar un estudiante de derecho que realiza una judicatura? Mira, pues en realidad lo que dice efectivamente la ley 1780 es que la judicatura y el contrato de aprendizaje siguen regidos por normatividad vigente, pero hemos hecho ejercicios en los que a través de vinculación formativa los estudiantes hacen judicatura y se las han tenido en cuenta para optar por el título de abogado. Entonces, es por acto administrativo se puede hacer también esa vinculación para que hagan la judicatura. Mire, ya nos pregunta, ¿entonces la figura del contrato de aprendizaje se pierde entonces con la reforma? Se transforma y se convierte en un grupo de trabajo. Pero digamos, la cuota sigue existiendo y toda esta regulación sigue existiendo, pero con un carácter muy diferente. Listo. Juliet nos dice, en el caso de la cuota reguladora, si la reforma se aprueba, ¿se debe seguir registrando el contrato en la plataforma SENA como se hace en la actualidad? Sí, eso sí sigue igualito. Listo. Viviana nos dice, ¿cómo es posible denunciar los institutos que dicen que tienen vínculo con el SENA para cumplir cuota y no existen? El SENA no tiene actualizado este listado. Si son IETH con el Ministerio de Educación.
con las Secretarías de Educación y el Ministerio de Educación. Listo. Juliet Salamanca dice, ¿se puede firmar un acuerdo de formación con estudiantes de universidades del extranjero? Es lo que les comentaba, sí, lo pueden celebrar, pero tendrán que tener otro conjunto de regulaciones claros y estandarizados para que tengan, pues, con éxito el tránsito de los estudiantes. Listo. Roger nos dice, pues que si te pueden elevar consultas a tu correo electrónico. Sí, claro que sí. Listo. Y Jenny nos dice, mi pregunta no es respecto a base de datos de los estudiantes, sino universidades que apoyen el primer empleo luego que sus estudiantes se gradúen. En caso que nosotros como empresa queramos apoyar ese programa con los estudiantes que prestaron su pasantía en nuestra empresa. Es que, o sea, es que no entiendo, porque claro, ¿qué es lo que ocurre con el tema de primer empleo? Hay un conjunto de beneficios tributarios que se otorgan para las empresas que contratan personas que van a cumplir con su primera experiencia laboral, jóvenes que van a cumplir con su primera experiencia laboral. Entonces, lo que te entiendo es que quieren buscar una base de datos de universidades que quieran enviar estudiantes para que hagan esa primera experiencia laboral. Si quieres dar el micrófono y preguntas así. Buen día, ¿me escuchan? Sí, Jenny, Sí, te sigue. escuchamos. Buenos días, ¿cómo están todos? Sí, gracias. Esa es mi pregunta, ¿cómo la acabas de transcribir? Nosotros generalmente somos una entidad sin ánimo de lucro inicialmente y nosotros vinculamos dos pasantes semestralmente mediante vinculación formativa. En algunos casos, pues estas personas desarrollan una práctica excelente para nosotros y pues nos gustaría dar continuidad a los trabajos de ellos. Sin embargo, pues también nos gustaría, si es posible, participar en ese programa de primer empleo. Entonces, saber cómo de pronto qué universidades manejan ese tema con eso. Nosotros buscamos los pasantes y en esa misma universidad damos la posibilidad del primer empleo. Muchas gracias. Ya, pero mira que eso depende más es de ustedes. Digamos, en últimas, quien establece ese vínculo con la universidad en particular es la empresa y lo que tienen que reportar a la DIAN y al Ministerio del Trabajo es cuáles son los practicantes pues, que van a vincular laboralmente. No es que tengan que buscar una universidad que esté como certificada para poder hacer uso de ese programa particular, eso está cierto. De pronto ahí podemos buscar una reunión con la Dirección de Empleo porque ese tema sí se encarga otra dependencia distinta como para organizar ese proceso. Pero digamos, no dependen de la existencia de una universidad que esté previamente certificada o autorizada o en alguna lista para poder hacerlo. Está abierto. Vale, muchas gracias. Vale, nos preguntan, ¿para las entidades públicas es obligatorio pagar a los estudiantes cena o se puede hacer la vinculación formativa? Se puede hacer vinculación formativa. Ujú. Elizabeth nos dice, bueno, ya Cama ya le contestó sobre el nombre de los documentos que emite el SENA. Nos pregunta Laura, Cristina, que también hace parte de la universidad y es nuestra líder de prácticas de la Facultad de Economía. Dice, con la reforma y el tipo de vinculación como contrato laboral, ¿las prácticas serán tenidas en cuenta como experiencia laboral y esto lo certificará la entidad contratante? Pues mira, esa es una excelente pregunta porque ahí perdería todo sentido. Ahí sí que es lo que pasa. La experiencia profesional previa es se tiene en cuenta un porcentaje del tiempo, no es el 100% del tiempo de práctica, sino va como entre el 80 y 70% de la actividad que el estudiante, o el tiempo que el estudiante adelante se certifica como experiencia profesional previa. En caso de que la reforma laboral pase, pues ya serían trabajadores 100%, así que se certificaría el 100% del tiempo como trabajo. Ahí ya es trabajo como tal. Listo. Avi Vergara nos dice, las prácticas para condonación de crédito de becas de la Secretaría de Educación y de Atenea se pueden hacer a través de vinculación formativa. Creo que es lo que estaban comentando antes del voluntariado y lo que pasa ahí, Ujú. o es diferente. No sé, Avi, si quieres de pronto activar tu micrófono para ampliar la pregunta. No, es diferente. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, Atenea tiene un tema que se llama pasantía social y ellos para condonar el crédito, el pago de su semestre, deben hacer una cantidad de horas a través de prácticas sociales o de pasantía social y la idea es que pues ellos puedan ingresar a la entidad a hacer el ejercicio de su práctica para condonar ese crédito. Igual pasa con el fondo FEST. Ellos tienen estudiantes a los que les piden 600 horas de Pero, práctica. ¿me puedes definir qué es una pasantía social? Es que, o sea, mi confusión es la siguiente.
son personas que ya se graduaron o son estudiantes que aún no reciben el título Son y que estudiantes van a con... hacer su semestre de práctica, pero les piden que sea como en un sector en particular. Quiero como No, entender esa diferencia. ok, resulta que bien, el Ministerio de Educación para Fondo FES, que es la condonación de los semestres o de los pagos que hacen por semestre de su carrera, de su programa académico, los estudiantes deben hacer unas prácticas sociales, ¿sí? Para dentro del mar, bueno, es que ellos tampoco lo tienen tan claro, tan definido tan claramente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no definen eso como práctica laboral, ni como práctica de último semestre, ni como pasantía. Es como una condonación de el crédito del pago del semestre, ¿sí? Lo mismo Claro, pasa pero es que en la definición de práctica laboral depende mucho de que eso haga parte del pensum académico. Ujú. ¿Eso hace parte del pensum? Creería que No, no. no haría parte Entonces del no es pensum. práctica laboral y la denominación pasantía es incorrecta porque no es una práctica laboral y no podrían estar regulados por lo que implica vinculación formativa. Ok, gracias. Tendría que ser un tipo de contrato distinto que para mí termina siendo un contrato de trabajo. O sea, pues, digamos que la Es que, creación de un voluntariado no es se que puede hacer por normas de jerarquía tan inferior, o sea, tiene que ser por ley. lo No que es pasa es algo que que tú puedas crear así. sí, de hecho ha sido una discusión con la mesa de trabajo de Atenea porque ellos Ajá, no tienen claramente definido el marco legal marco legal. Mm. para la pasantía social. De hecho, lo llaman pasantía social, o sea, no es ni práctica laboral ni pasantía de materia, ¿sí? Entonces, pues la idea es que el estudiante haga 30 horas, ¿sí? Como mínimo, para Ajá, que él pueda condonar el crédito, ¿sí? Pero debe ser en entidades públicas y debe ser en el ejercicio de apoyo a cualquier actividad, pero ¿sí? eso ya está en ejecución, o sea, ya lo están haciendo así. Sí, señora, se está generando en ejecución actualmente yo trabajo en Secretaría Distrital de Integración Social y nosotros no Ajá, hemos podido generar como tal una resolución vinculativa o un ingreso porque no sabemos cómo no pueden, generar. No, claro, no pueden, legalmente porque están no hay una línea, limitados, total, es, claro. no hay una línea clara. Por eso no le hemos podido dar ingreso a los grupos, pero sí se están ejecutando a través de Atenea, que es la línea que abrió la Secretaría de Educación para los estudiantes de jóvenes a la E. Pero no, por vinculación formativa y por regulación de práctica laboral, No se es puede. jurídicamente improcedente, no se puede. La preocupación es tal cual la que tú planteas. Si no es un trabajador directo de la entidad, o sea, no tiene vinculación legal y Ujú. reglamentaria, no es un contratista porque no lo puede ser, No no puede es ser. un practicante tampoco porque no cumple con el requisito de ser estudiante y que eso Ujú. haga parte de su pensión académico. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Eso Y, sí es y una de pregunta hecho, bastante también oscura. Porque este ejercicio también empieza, de esta pasantía social empieza desde primer semestre, porque ellos deben pagar 30 horas por cada uno de los semestres. Entonces, pues esto nos complica un poquito el ejercicio del ingreso de estos claro, estudiantes. claro, y en últimas el cumplimiento de ese ejercicio, porque no, o sea, a mí me tranquiliza que ustedes lo tengan claro y eso me pone muy feliz porque siento que el trabajo que hemos hecho en el ministerio ha rendido sus frutos y tiene claro qué es vinculación formativa y cuándo se usa. Lo que me preocupa es que una entidad de ese rango como Atenea y como el distrito, pues, no sé, como que no haya previsto eso, pero lo que único que puedo decir es que por vinculación formativa no se puede. Gracias. Vale, Alex. Listo. María Bisbal nos dice, en la vinculación formativa, ¿el pago de la ARL lo asume la universidad o la empresa? Nuevamente, pregunta. En la vinculación formativa, ¿el pago de la ARL lo asume la universidad o la empresa? Si es en formación superior de pregrado, perdón, el escenario de práctica, la empresa. Y subsidiariamente la universidad, pues la regla general es que lo hace la empresa, el escenario de práctica. Exacto. Viviana nos dice, ¿podrías explicar por favor nuevamente cómo se hace la vinculación formativa que hay que tener en cuenta? Son varios pasos, pero esencialmente es importantísimo tener en cuenta cuál es la necesidad que se tiene en la empresa, definir qué nivel y qué vía de cualificación es la que se adapta más a la necesidad,
Después tiene que hacerse el proceso de convocatoria de los estudiantes y por obligación tiene que hacerse a través de las agencias de gestión y colocación de servicio público de empleo. Se hace la publicación en el sistema de información. Después, con esos ojos de vida, pues se revisan los perfiles, se hace el proceso de depuración de practicantes, luego entra la vinculación o la formalización de la actividad según el tipo de contrato, puede ser vinculación formativa, puede ser aprendizaje, luego vendrá la ejecución con la supervisión periódica o permanente según el tipo de formación que van a adelantar y finalmente la certificación para efectos de experiencia profesional previa. Eso fue lo que más o menos les conté en la charla. Listo. Nos dicen, no sé, Irmita, si quieras seguir, como para puedas hacer la pregunta, porque creo que es el tema de la afiliación a la Sí, ARL. sí. Voy a volver al tema de la afiliación a la ARL. En nuestro caso tenemos, ¿cómo decirlo? El inconveniente. Y es que muchas entidades nos dicen que no asumen la afiliación a la ARL. Y es un buen escenario de práctica, entonces, para que los estudiantes no se pierdan esa oportunidad, nosotros lo asumimos. Pero Terminan pagando ustedes. Sí. nosotros tenemos total claridad de que es la entidad quien debe asumir la afiliación a la ARL. ¿Qué podemos hacer nosotros para que las entidades asuman la responsabilidad? Porque ellos van a tener un practicante durante un periodo específico y que asuman la afiliación a la ARL, que la asuman, sencillamente que la asuman, que sabemos que es su Sí, sí, sí. responsabilidad y no lo están haciendo. Entonces, no sé cómo podríamos Supongo que manejar son nosotros entidades eso. públicas, ¿cierto? Lo estoy suponiendo, pero No necesariamente, mire que las entidades públicas incluso han estado como más, en la ese tienen caso han clara. estado Y es que como más eso te iba a juiciosos, decir porque sí. hay un concepto de descuenta que en este momento tramitamos precisamente para eso y ya sabemos exactamente a través de qué línea presupuestal pueden hacer el pago de la afiliación y cotización, que además es muy económico porque generalmente pues van a ser horas de carácter administrativo. Eh, pues lo que pasa es que efectivamente la ley o el decreto dispone que es una obligación del escenario de práctica y subsidiariamente la universidad. Lo que yo te podría ofrecer es un concepto o algo que emitamos del ministerio para que ustedes digan, mire que la obligación principal es suya y lo dice el Ministerio del Trabajo. Es lo que te podría como ofrecer que de Sí, pronto les pueda ayudar. sí, me parecería importante también tener ese soporte. Listo, Eso, gracias. pues me envías un correíto, tú tienes un correo y pues, tramitamos el concepto. Listo, gracias. Vale. Listo, nos dicen, para las entidades públicas es obligatorio pagar a los estudiantes SENA o se puede hacer vinculación formativa, sobre todo para los técnicos y tecnólogos, ¿sobre qué norma se puede basar? Resolución 3546 de 2018, modificada parcialmente por la resolución 623 de 2020 del Ministerio del Trabajo. Esa última es la que especifica el tema de pago. Listo, acá nos dicen, para las entidades públicas es obligatorio pagar a los estudiantes SENA o se puede hacer de vinculación formativa, sobre todo para los técnicos o tecnólogos. Ah, bueno, eso era la que estabas ya respondiendo. Y bueno, creo que no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien quiera levantar la mano, completar alguna pregunta, hacer otra. Irmita, Irmita, no sé si estás ahí. Bueno, si quieres, mientras tanto, Natalie sigue con tu otra pregunta. Sí, es que escuché que mi compañera, no recuerdo ahora el nombre, preguntó de nuevo sobre el fondo FES, que es el tema de la Secretaría de Educación que pide que los profesionales hagan prácticas y eso era una imposibilidad jurídica en principio. Pero ellos ponen, puede ser práctica laboral o puede ser pasantía social. Entonces mi pregunta es, si es pasantía social, ¿esta debe ser remunerada o no? Y si es pasantía, ¿es válido que ya el profesional tenga su título y que pueda ingresar a la entidad a hacer una práctica? Ninguna de las dos es válida. Uno, la práctica laboral únicamente puede ocurrir y celebrarse con estudiantes activos de programas educativos o de su sistema de formación para el trabajo. Punto. No puede ser para personas que tengan título, porque la práctica laboral por definición es para practicar, es para estudiantes, no puede ser para egresados. Entonces, eso es imposible, por práctica laboral no se puede. Y yo quisiera entender dónde está la definición de la pasantía social, porque eso no tiene definición jurídica.
Exacto, entonces dicen como que si no se vincula como práctica debe ser una pasantía social, pero es que una pasantía social también tendría que ser en el marco de la obtención de un título tal vez, o sea, podríamos homologarlo a lo que No, es una es que práctica. no existe, no es que no existe, o sea, la definición, el alcance y el concepto de pasantía social legalmente no existe. Puede ser un voluntariado, que eso es otra cosa, regulada por otra normativa, o puede ser una práctica laboral, que es regulada por la normativa que estamos revisando aquí, o puede ser un trabajo, un trabajador directo. Son otros estándares, pero es que el concepto de pasantía social, jurídicamente, bajo el estándar que me están contando, no existe. Ok, vale, muchas gracias. Vale. Irmita. Bueno, ahora sí, qué pena que casi se me cae el computador y me quedé sin audio y sin nada. Bueno, no sé, hubo un momento en el que me quedé como sin audio. No sé si hablaron del tema del horario. Yo a todos los No, no hemos hablado de estudiantes, horario. bueno, yo a todos los estudiantes les digo que la práctica no puede ser igual o superior a 47 horas semanales. ¿Eso es cierto? ¿Estoy en lo correcto? Pues sí, no. ¿Qué es lo que pasa? Lo que la norma dice es que la práctica laboral no puede ser ni igual y superar la jornada ordinaria y en todo caso la máxima legal vigente. La que tú me acabas de decir es la legal vigente y ni siquiera, porque creo que ya bajó a 46. Dame un segundo para que ya mi tablita de la evolución de la hora máxima legal. ¿Qué es lo que pasa? La jornada ordinaria en el derecho del trabajo es la que pactan las partes empleador y trabajador para cumplir pues con el contrato de trabajo y en este caso particular pues se toma como referencia. Entonces, esa es la que pactan las partes y puede ser inferior a la jornada máxima legal vigente. Acá está. Ok, Y para 2024 son 46 horas a la ok, semana. La jornada máxima legal son 46. Y el año entrante van a bajar a 44 por la ley 2101 del 2021. Entonces, esa ley en cada julio actualiza eso. Entonces, de aquí ok, hasta junio de 2025 van a ser 46 horas a la semana la jornada máxima. Pero puede ser que dentro del sector privado la jornada máxima, la jornada ordinaria, mejor la que pactan sea mejor, por un pacto colectivo, por una convención colectiva o en los contratos o en el reglamento pactaron que eran, voy a dar un ejemplo cualquiera, 40 horas a la semana. Entonces, en ese caso, la practicante no puede ser ni igual ni superior. Entonces, tendría que ser 39, 39.5. La ok, norma no especifica qué tan menor debe ser, en tanto no, puede ser un segundo. ok, ok, listo, gracias. Dale, Listo. Paula Fonseca nos dice, para las ETDH, ¿el pago de ARL es igual? exactamente igual. Sí. Listo, sigamos aquí. Nos dice Julián que si podía contarnos, por favor, las diferencias entre contrato de aprendizaje y vinculación formativa. Ya las dije hace un ratito, yo creo que estaba repetida la pregunta. Ya las dije. Sí, es que llega un poquito tarde, pero igual, Julián, no te preocupes que compartimos la grabación ahí para que puedas de pronto despejar todas las dudas con detalle. Pues si quieres Adriana, te las digo rápido, listo. para que él no se quede con la duda y no tenga que entrar a la grabación. Son diferentes porque tienen marcos legales diferentes, aprendizaje y vinculación formativa. Aprendizaje está regulado por Ley 89/2002, vinculación formativa por Ley 1780/2016. El de aprendizaje tiene dos etapas, vinculación formativa una sola, que es la etapa práctica, se tiene lectiva y práctica. Los pagos de apoyo de sostenimiento mensual y seguridad social son diferentes según la etapa. En este caso particular no hay pago obligatorio de apoyo de sostenimiento mensual, el único pago obligatorio es la afiliación de riesgos laborales. El de aprendizaje solamente puede celebrarse hasta por 2 años máximo. Cada un contrato se puede celebrar hasta por 2 años. Vinculación formativa depende 100% del diseño curricular del programa de formación. Y el de aprendizaje puede celebrarse una única vez. Entonces se puede celebrar una vez hasta por 2 años. Vinculación formativa puede celebrarse las veces que se necesite. Listo, Mariana, ¿tienes una pregunta? Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Un Quería poquito lejos, pero preguntar, sí. bueno, trataré de hablar más duro. Quería preguntarte, hoy los estudiantes en práctica que vienen, por ejemplo, de una técnica, hacen su práctica y luego pasan a una tecnología de la misma línea de formación, tienen como la posibilidad de habilitar un segundo contrato de aprendizaje, La independiente, pues famosa como cadena de formación.
Correcto. Entonces, en este caso, según la reforma, esto también tendría un impacto ahí. O sea, serían como dos contratos fijos, es como lo que entiendo, por temas de aprendizaje. Sí, digamos que el Ok. concepto, lo que pasa es que ese concepto de cadena de formación es, ¿cómo decirlo? Una figura bastante sui generis. Eso se sacó a través de un concepto que el SENA emitió, pero en la ley dice muy claramente que solamente se puede firmar un contrato de aprendizaje, uno únicamente. Entonces, en el estricto sentido jurídico, eso es una figura muy endeble porque está sostenida a través de un concepto. Porque la ley sí es clara, la ley sí dice que se puede firmar un único contrato, pero pues así lo ha venido manejando el SENA para efectos de la cuota regulada, la famosa cadena de formación. Listo. Nos dice Adriana, es indispensable tener convenio con universidades para realizar la vinculación formativa con los estudiantes. El convenio es un tipo de un mecanismo diferente a la vinculación formativa. Son diferentes, o sea, no es un convenio, no hace las veces de vinculación formativa. El convenio es un contrato administrativo con el que la universidad y el escenario de práctica pactan el proceso, digamos, de envío de practicantes, pero siempre se necesita la existencia de la vinculación formativa o del contrato de aprendizaje. Listo. Roya nos dice el voluntariado, ¿qué exigencias tiene con referencia a la seguridad social y los riesgos laborales? El de aprendizaje No, el voluntariado. es que el voluntariado no es una práctica laboral, entonces el voluntariado depende de la regulación específica. Bomberos funciona de una manera en particular, es que eso tiene regulación diferente según el sector de voluntarios. Listo. Pues no tenemos más preguntas en el momento. No sé si alguien desea nuevamente activar su micrófono o escribir alguna otra pregunta. Elizabeth nos dice, ¿contratos de aprendizaje de posgrados cuentan sin problema como cuota cena? Repítame por favor que se me perdió el audio un momento ahí. ¿Contratos de aprendizaje de posgrados cuentan sin problema como cuota cena? No, es que ese es complicado porque el SENA tiene una regulación, o la ley tiene una regulación bastante flexible sobre eso. Yo me atrevo a decir que no, porque la ley sí limita la celebración de sus contratos para posgrado, pero la vinculación formativa sí es libre y es aplica para todos los niveles. Listo, pues Adriana nos está pidiendo un modelo de documento de vinculación formativa. Entonces, si quieres, Adriana, nos puedes escribir el correo de WordJobs y te compartimos pues el que manejamos con la universidad porque sabemos que cada universidad tiene su propio formato de vinculación formativa. Entonces, para que nos lo puedas pedir el correo de wordjobs@urosario.edu.co y con gusto te lo compartimos. Magda nos dice, tengo una trabajadora que quiere realizar la práctica con el instituto, su cargo es auxiliar y su formación es en pregrado. Nosotros tenemos para las prácticas firmar el acuerdo tripartito. ¿Es posible que la trabajadora tenga dos tipos de contrato? Con vinculación formativa, sí, en tanto el contrato de trabajo permita esa concurrencia de contratos y mientras los tiempos queden, digamos, las fronteras de tiempo queden claramente definidas. Por contrato de aprendizaje sí no se puede, por aprendizaje sí no se puede, pero por vinculación formativa sí, con ese asterisco de que el de trabajo lo permita para que aplique esa concurrencia de contratos y ahí aplicaría una doble afiliación y expulsación en riesgos, ¿no? Ujú. Listo, Julie Eh, nos dice, gracias. Ay, qué señora. pena. Soy yo, Magda. Ven, esto último que dice, o sea que igual yo tendría, o sea, ella es un auxiliar y tiene riesgo 2, pero de acuerdo a lo que realice en su práctica, tendría que reevaluar para hacerle su afiliado, o sea, nivelarle si llegara a ser un riesgo 3 o si se No, mantiene. no No son entiendo esa cotizaciones parte. independientes. Tú sigues cotizando por su cargo de auxiliar y tienes que revisar para la práctica que va a hacer, no sé en qué tema, supongo yo que contaduría, por dar algún ejemplo, tienes que hacer afiliación y cotización por ambos contratos, con la regulación de cada contrato. Es hacer dos cotizaciones. No es que Ok, las mezcles y gracias. las unifiques, sino que se hace esa parte. Ah, O ok, sea, el gracias. punto es que la afiliación por el contrato de trabajo no te va a cubrir la práctica. Eso es lo que quería como diferenciar. Ah, ok. Y es que no pude escuchar cuál es el concepto donde dice que nosotros como entidades debemos reconocer
el tema del ARL, pues yo siempre me guiaba por el decreto 055. ¿Me lo pueden dictar de nuevo, por favor? Ese decreto 055. La O sea, empresa escenario de práctica es la obligada principal a hacer la afiliación de cotizaciones laborales y subsidiariamente la universidad. ok, sí, o sea, sigue siendo el mismo decreto. Sí, el mismo. Ok, gracias. Vale. Listo, Julia nos dice, deseo confirmar, pues para saber si efectivamente quedó clara la información, si el practicante debe trabajar en un horario no igual o superior a la jornada laboral de la empresa. ¿Es correcto? Sí, correcto. Listo. Y Marcela Mota nos dice, es claro que un contrato de aprendizaje solo se puede firmar una vez. Sin embargo, si ese primer contrato se suspende por incumplimiento de la empresa contratante, ¿se puede hacer un contrato de aprendizaje con otra empresa? No. Además, ahí no habría suspensión, sino suspensión y seguramente después hubo terminación. No se puede volver a suscribir otro contrato. Tendrán que irse por vinculación formativa. Listo. No tenemos más preguntas en este momento. No sé si alguien nuevamente desea escribir otra pregunta o activar su micrófono. Bueno, pues dije, yo creo que en este momento no tenemos más preguntas. Natalie, no sé, creo que sí tienes ahí una última pregunta. Sí, una última pregunta. Tenemos una funcionaria pública que es de sistema de carrera administrativa que hizo está haciendo su posgrado en España. Entonces, digamos que en el evento de que esa universidad tuviera una sede aquí en Colombia, se podría hacer la vinculación como practicante, también porque ella quiere hacer sus prácticas y que se las valgan para optar por su título de grado de especialización. Entonces, no sé si de pronto el sistema de carrera administrativa funciona diferente a un contrato de prestación de servicios y se le pueda Sí, vincular. claro, funciona diferente. Funciona diferente. Yo supongo que lo que se haciendo en España debe ser una maestría, porque especializaciones no existen allá, entonces tiene que ser maestría. Y se tiene que hacer etapa práctica. El problema, uno, es que tendría que ser gratuita, y segundo, sí tiene que existir una sede, digamos, en Colombia para que lo pueda hacer. Y tercero, lo único que me genera inquietud es sobre, o sea, ya tendría que compensar el tiempo que no estoy trabajando. Es un permiso de estudio. Tendría que compensar el tiempo y habría que ver si eso le da las horas que tenga que compensar, le dan para poder hacer el tiempo que la universidad le pide, porque no son muchas horas, son como 2 horas diarias máximo y tiene un límite, o sea, depende mucho de lo que tengan directamente en la entidad, regulado por acuerdos colectivos a veces, pero ese permiso de estudio es limitado y se tienen que reponer las horas. Entonces, no sé si las horas sean suficientes para el tiempo que la universidad le exige para que haga su etapa práctica. Y ahí viene el tema de, igual tienen que hacer afiliación y cotización a riesgos, independiente de la vinculación directa que tiene con la entidad, y tendrán que hacer una vinculación formativa para poder hacer ese tiempo de práctica que va a hacer y tener su permiso de estudio. De acuerdo, muchas gracias. Vale, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que quieran hacerle a Ligia. Bueno, Ligia, creo que ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias de verdad por toda la información, por despejar todas las inquietudes que obviamente eso nos ayuda en los procesos de vinculación de prácticas de todas las formas, desde la entidad y obviamente desde la universidad. Nosotros compartiremos, pues obviamente a todas las personas que se inscriban a esta charla, en esta grabación para que puedan consultarla. Igualmente les compartiremos el correo de Ligia por si tienen alguna pregunta puntual sobre obviamente el escenario donde ustedes se encuentran, pues con gusto ahí estaremos desde la universidad y obviamente desde el Ministerio de Trabajo ayudándoles en todo su proceso. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, Ligia, por toda tu información, por toda tu ayuda y a todas las personas que asistieron a esta sesión. Vale, y muchas gracias a ti y a todo el equipo de la Universidad Rosario y pues a todos los que participaron, que hoy estuvieron bien activos en el ejercicio. Entonces, gracias y quedamos pendientes pues para más espacios así. Muchas gracias. No, con gusto. Gracias. Gracias.